Salmo 22, versículo 1 al 7, al 8, dice la palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados, en ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomienda al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, pues, que en Él se deleita. Versículo 27, hasta el final del Salmo dice: todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones se adorarán delante de ti, porque el Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. La posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia. A un pueblo por nacer anunciarán que Él ha hecho esto. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, Señor. Ahora oramos para que bendigas la predicación y también oír tu santa palabra, Señor. Ilumínanos esta noche y ayúdanos a hacerlo para tu gloria y tu honra. Amén. Pueden sentarse. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 3, él habló allí de su deseo de conocer al Señor Jesucristo. Él dijo en Filipenses 3:10, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. ¿Verdad? Cristo sufrió por nosotros en la cruz. ¿Verdad? Nuestra salvación tuvo un gran costo para Él. Y el Salmo 22 nos presenta ese costo de una manera que quizás es única en toda la Escritura. El Salmo 22 es una profecía de la crucifixión de nuestro Señor. Y es un pasaje intensamente importante en las Escrituras. El Salmo 22 hace más que presagiar los eventos de la crucifixión, sino que el Salmo 22 nos lleva a la mente de Cristo mientras Él estaba colgado en esa cruz y mientras sufría por nosotros, por nuestros pecados, y removiendo el pecado de nuestra cuenta. Y eso es increíble, entrar a la mente de Cristo. David, quien escribió este salmo, a lo mejor estaba pasando por alguna experiencia en su vida. Pero este salmo de una manera particular David describe como un profeta los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero si vamos un momento a Hechos capítulo 2, o oigan la lectura, en Hechos 2, versículo 29 dice, cuando Pedro está predicando, dice: hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Ahora dice el 30, pero siendo profeta, y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que que abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Esto lo leo para que tengan una idea de que David también escribía como un profeta. Escribía mirando hacia el futuro, hablando de los
sufrimientos de Cristo y también de la resurrección de Cristo, como veremos este domingo, en otro salmo. ¿Verdad? Tal vez David estaba pasando por un sufrimiento que tuvo, pero lo que encontramos es que las cosas que escribió se cumplieron de manera literal en Cristo y en su crucifixión. Y este salmo es espectacular. Cuando lo oyes, cuando lo lees y cuando lo estudias, te hace llorar. Te hace llorar. Nos humilla en la presencia de Cristo cuando nos damos cuenta de lo que hizo por nosotros y lo que fue para Él sufrir por nosotros en la cruz. Charles Spurgeon, un gran predicador del siglo XIX, él dijo sobre este salmo, él dijo: ante nosotros tenemos una descripción tanto de la oscuridad como de la gloria de la cruz, los sufrimientos de Cristo y la gloria que seguirá. Y dice, debemos leer con reverencia, quitándonos los zapatos de los pies como lo hizo Moisés en la zarza ardiente. Y ahora oigan lo que dijo. Si hay tierra santa en alguna parte de las Escrituras, es en el Salmo 22. ¡Wow! Aquí vemos tanto la humillación como la exaltación de Cristo en este salmo. Y vamos a dividirlo en tres partes. Vamos a pasar al punto número 1, en donde veremos en los primeros 18 versículos el sufrimiento de Cristo. El sufrimiento de Cristo. Vemos que este salmo empieza con angustia, con sentimientos intensos de abandono. ¿Verdad? David escribe, pero solamente como una figura, ya que esto apunta de manera profética a nuestro Señor Jesucristo. Y este salmo abre y ves a alguien en apuros, alguien que está sufriendo en su alma y está clamando. ¿Verdad? Versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. ¿Verdad? Estos dos versículos describen un sentido de separación, un sentido de abandono, que no quiere decir que haya una falta de fe aquí, sino que expresa un dolor indescriptible. Y no hay falta de fe porque vemos que dice, Dios mío, tú eres mi Dios. ¿Verdad? Está hablando con Dios, con el gran Dios todopoderoso y diciendo que es suyo, que tiene una relación con ese Dios. Y todos sabemos que el mismo Señor Jesucristo pronunció esas palabras desde la cruz en Mateo 27, versículo 45, donde dice, desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué estaba haciendo Cristo en la cruz? Recitando las palabras del Salmo 22. Estaban en sus labios y estaba hablando lo que sentía. Durante esas 3 horas, mientras Cristo colgaba en la cruz, entregándose por tus pecados y por los míos, sintió un dolor incalculable, un dolor inmenso, como resultado de la separación de su Padre mientras soportaba el castigo de nuestros pecados. Hubo un dolor inmenso, hubo una sensación de abandono. Estaba solo allí. Estaba solo con tu pecado y con el mío y con el castigo que eso requería. ¿Y qué hizo en ese momento? Seguimos en el versículo 3. Él continúa diciendo, sin embargo, tú eres santo.
que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. ¿Verdad? En medio de su sufrimiento, nuestro Señor recuerda la santidad de Dios. Recuerda que Dios había liberado a su pueblo en el pasado. Que Dios era un Dios en quien se puede confiar. Y Cristo se aferra a eso en la cruz y eso renueva su confianza en el Padre, incluso en medio de tal sufrimiento. ¿Y cuál es la respuesta de los hombres que están a su alrededor? Lo trataron como un gusano. Continuamos en el versículo 6 al 8. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomienda al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Mientras Cristo está allí en la cruz, sufriendo, pero confiando en Dios, los hombres a su alrededor, ¿qué hacen? Se burlan de Él en la cruz. Así que no solamente está sufriendo, sino que también es odiado. Se burlan de Él mientras colgaba, por así decirlo, entre la tierra y el cielo. Estaba confiando en Dios como nadie lo hizo antes o después. Y sin embargo, en medio de la pureza de su confianza, sus enemigos, ¿qué hacen? Se burlan de Él. Mateo 27, versículo 38. Entonces fueron crucificados con Él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza, ¿verdad? Como el Salmo 22, versículo 7, que menean la cabeza, y diciendo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Lo mismo que el Salmo 22, versículo 8. Estamos viendo aquí cómo se cumple de manera literal el Salmo 22. Versículo 41 de Mateo 27 continúa diciendo: de igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de Él, decían: a otro salvó, y a Él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz, y creeremos en Él. En Dios confía, que lo libre ahora si Él lo quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con Él. ¡Wow! Vemos cuán solitario era su aislamiento, cuán solitario estaba nuestro Señor en la cruz. Separado del Padre, odiado por los demás, pero aún así con un compromiso de confiar en Dios, siendo obediente al Padre en su totalidad. ¿Ven por qué Spurgeon llama esto Tierra Santa? Y nosotros antes de ser cristianos éramos como esos enemigos, burlándose de Cristo. Éramos igual que ellos. Pero Cristo continuó confiando en Dios a pesar de la burla, a pesar de la separación, a pesar de la angustia de su alma. Él continuó confiando y se negó a bajar. Él podía bajar de la cruz, Él podía llamar a legiones de ángeles que lo bajaran de allí. Él es el creador de todo, pero no lo hizo. Él se quedó allí pagando la deuda de nuestros pecados. Así que tenemos a nuestro Señor glorioso, humillado delante de sus enemigos, sin decir una palabra en su propia defensa, pero confiando en Dios. Nuestro Señor nos muestra cómo es confiar en Dios a pesar de los sufrimientos. Él continúa diciendo en el Salmo 22, versículo 9:
Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar estando en los pechos de mi madre. ¿Verdad? A pesar de este rechazo que está sucediendo a mi alrededor, dice Jesús, y la forma en que se burlan de mí, oh Padre, recuerdo quién tú eres. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar estando en los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Versículo 10. Otra vez, Dios mío, tú eres mi Dios. En medio del sufrimiento no debemos olvidar que Él es nuestro Dios, que Él es mi Dios, aun cuando sintamos que estamos solos. Nuestro Señor está diciendo, desde que estaba en el vientre de mi madre, desde los principios, desde los primeros días de mi vida terrenal como hombre, ya tú eras mi Dios. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y es en esa posición de confianza donde surge un espíritu de oración. Pero muchas veces lo menos que hacemos cuando sufrimos es orar. Pero nuestro Señor ora. Versículo 11, Salmo 22. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay nadie que ayude. ¿Verdad? Y él continúa y describe sus enemigos usando metáforas para describirlos en el versículo 2 en adelante. Dice, muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como un león que despedaza y ruge. Soy derramado como agua, y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. ¡Wow! Vemos cómo describe que su fuerza física se disipa a medida que se acerca la hora de su muerte. Se está debilitando. Vemos también cómo incrementa la intensidad de su sed. ¿Se acuerdan cuando en el Evangelio de Juan él dice, tengo sed, tengo sed? Wow, aquí está el hacedor del cielo y de la tierra, el que separó los cielos de la tierra, el que creó los océanos, el que controla los cielos y controla la lluvia, diciendo, tengo sed. El que le dijo al mar que se detuviera, tengo sed. Y recuerden que esto él lo hizo de manera voluntaria. Él dijo, nadie me quita la vida, yo la entrego de manera voluntaria. Versículo 15. Como un tiesto se ha secado mi vigor, y la lengua se me pega al paladar. Así sería la sed. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. O sea, me los perforaron. ¿Verdad? Los perros en estos tiempos no eran los animales domesticados y bonitos que tenemos en nuestros hogares. Eran salvajes. Así que tienes a hombres malvados burlándose de Jesús, gritándole, escupiéndolo, aplastando la corona de espinas en su cabeza, burlándose de él, golpeándolo. Y en una asombrosa profecía de la crucifixión en el versículo 16, vemos como dice, me horadaron, me perforaron las manos y los pies. ¿No es eso increíble? Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Otra profecía cumplida, ¿verdad? En Juan 19, versículo 23 dice, entonces los soldados, cuando lo crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado, y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. ¡Wow!
Estamos viendo el cumplimiento del Salmo 22 registrado 1000 años después. Estos soldados romanos cumplieron la profecía sin siquiera saberlo. Simplemente se comportaron según sus actos pecaminosos, pero cumplieron lo que Dios profetizó. Era versículo 24 de Juan 19. Por tanto se dijeron unos a otros, no la rompamos, sino que echemos suerte sobre ella. ¿Verdad? Como dice en el Salmo 22, versículo 18, y sobre mi ropa echan suertes. Para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Así que tenemos los huesos dislocados, la sed, las manos y los pies perforados, la división de la ropa. Todo sucedió durante el sufrimiento de nuestro Señor y todo fue profetizado en el Salmo 22. Increíble, ¿verdad? No hay un evento en el curso de la historia más importante que la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que hemos visto el sufrimiento de Cristo aquí en los primeros 18 versículos. Pasemos ahora al punto número 2, la oración de Cristo. La oración de Cristo. ¿Verdad? En esta condición desesperada en la que se encontraba, ¿qué hace Cristo? Cristo ora. Cristo ora. Versículo 19. Pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme, libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro, sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos, respóndeme. Vemos aquí como en estos 3 versículos, durante sus sufrimientos, todavía hay una completa confianza en Dios. Hay un espíritu de confianza en Dios de que Él va a escuchar su oración, de que Él está escuchando su oración y que no lo va a abandonar para siempre. A pesar del sentimiento de abandono, a pesar de lo que está sufriendo, hay una confianza completa en Dios. Hay un compromiso en Dios. Hay una confianza en el cuidado de Dios, en donde nos damos cuenta de que a veces Él es el único que nos puede ayudar. ¿Verdad? Cuando toda ayuda humana falla y cuando no hay ayuda posible humana, a veces oramos, Dios mío, solo tú me puedes ayudar. Tú eres el único que puede responderme y el único que tiene la habilidad y la capacidad de estar conmigo en mis sufrimientos. Y eso es lo que está haciendo aquí nuestro Señor. ¿Te acuerdas cuando Él dijo en Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Solo en ti, Señor, no hay otro. Él se entrega a Dios completamente y con confianza. Y en los versículos 22 al 31 tenemos un contraste asombroso. Tenemos el punto número 3, que es la alabanza de Cristo. La alabanza de Cristo. ¿Verdad? Este acto de confianza en Dios fue honrado por Dios de una manera que le da gloria a Él y también a Cristo. El sufrimiento dio paso a un grado infinito de alabanza. Nuestro Padre honró el sufrimiento de nuestro Salvador. Honró su confianza de maneras que vamos a ver ahora. ¿Verdad? Los versículos 22 y 23 fluyen de esta confianza que dice, hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Descendencia toda de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, descendencia toda de Israel. ¿Qué hace nuestro Señor aquí? Está alabando
a Dios. Y nos llama como hermanos. Tenemos un hermano que nos ha traído a la gloria de Dios. ¿Verdad? En Hebreos capítulo 2, en el versículo 10 dice: porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos, otra vez yo en él confiaré. ¿Verdad? Los resultados de los sufrimientos de Cristo, la intención a la que se estaba sometiendo en esos sufrimientos era para poder reunir a un pueblo, reunir a los que el Padre había elegido desde el principio de los tiempos y salvarlos, a sus hermanos. ¿Y sabes por qué Cristo puede llamarnos hermanos? Porque su Padre no lo abandonó en la cruz. Jesús sabía que no lo iba a abandonar a pesar de que estaba entregando su vida y entrando a la muerte. Sabía que el Padre no lo iba a abandonar. Sabía que el Padre no lo había despreciado como lo habían hecho todos los que lo rodeaban allí en la cruz. Mira el versículo 24 del Salmo 22. Dice: porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, ¿qué? Lo escuchó. ¿No es eso dulce y precioso? Nuestro Señor nos oye en nuestros sufrimientos. El Padre aquí acababa de derramar toda la ira por el pecado sobre su Hijo, redimiendo a los pecadores, y el Hijo continúa confiando en Él y entregando su espíritu a Él. Y luego de que el Hijo paga la deuda completa, luego de que toda la justicia fue satisfecha, ahora el Padre oye ese grito de ayuda y es fiel a responder. ¿Y qué hacemos cuando sabemos eso? Adoramos a Dios por su misericordia y porque nos oye y porque nos responde, ¿verdad? Le damos alabanza, versículo 25. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor lo alabarán. Viva para siempre el corazón de ustedes. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¡Wow! Un día por venir, un día futuro para nosotros, cuando todas las naciones se reúnan alrededor de Cristo y le den el honor que finalmente merece, y todas las naciones reconocerán su justicia y reconocerán su gloria y lo alabarán. Y todo eso fluye del acto de obediencia que Jesús tuvo en la cruz. ¿Verdad? Versículo 28. Porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. La posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia. A un pueblo por nacer anunciarán que Él ha hecho esto. ¡Wow! ¿Verdad? Anunciarán que Él ha hecho esto. ¿Verdad? Esto hace eco de cuando dijo nuestro Señor: consumado es.
Él ha hecho esto. Ya no hay nada que hacer, se ha cumplido. Ha pagado por nuestros pecados y ahora podemos ser redimidos de ellos. Así que tenemos al Hijo de Dios estando solo con nuestro pecado, con nuestra culpa y con nuestro castigo. En ese momento, abandonado por un momento, mientras era castigado por el pecado, pero aún así confiando en el Señor. Y luego el Señor honra su obediencia y honra su confianza. Increíble. En la cruz, hermanos, Jesús tomó nuestro lugar, llevando sobre sí mismo el castigo que merecíamos. Y su sacrificio fue la manifestación más grande del amor de Dios por nosotros. Y a través de él podemos ser salvos y tener la vida eterna. ¿Verdad? Y te pregunto esta noche, ¿has recibido esa salvación? ¿Has recibido ese sacrificio eterno por tus pecados? Y cuando estemos en pruebas y en tribulaciones, recordemos el Salmo 22. Recordemos que Dios está con nosotros y que podemos confiar en Él en todo momento. Y que esta verdad nos llene de gozo y de paz, que nos mueva a vivir nuestras vidas en respuesta a la obra de Cristo en la cruz. Que seamos un testimonio vivo de la obra redentora de Dios en nuestras vidas y que compartamos el mensaje de salvación con aquellos que aún no lo conocen. Para que el Señor nos bendiga y nos guíe en nuestro caminar con Él. Amén. Oremos. Gracias, Dios amoroso, por enviarnos a tu Hijo Jesús, por su muerte redentora que conmemoramos esta noche, para que podamos ser perdonados en la cruz. Gracias, Dios amoroso, por enviarnos a tu Hijo Jesús, a quien pertenecemos en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, y que soportó nuestras enfermedades y cargó con nuestras penas. Gracias, Dios amoroso, por enviarnos a tu Hijo Jesús, que se hizo pecado por nosotros y sufrió el castigo debido a nosotros, para que pudiéramos ser perdonados en la cruz. Oh Señor, oramos para que, si alguien esta noche no te conoce, Padre, tú cambies ese corazón y otorgues el don del arrepentimiento y la fe, Señor. Que hoy sea un día de salvación y un día donde haya fiesta en el cielo. Te damos gracias por esta noche. Sigue con nosotros, Padre, el resto de este fin de semana hasta que nos encontremos el domingo de resurrección, en donde recordemos esa victoria sobre la muerte. Sé con cada uno de nosotros y oramos en el nombre de Jesús. Amén.